Es una de las tantas que vamos a tener sobre clases sobre etimología grecolatina. Vamos a hablar de un tema, es extensión de lo que ya se ha estado discutiendo, que es la familia lingüística indoeuropea. Voy a abrir una cámara para que me puedan ver. Ah, no, 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 espérenme. La familia lingüística indoeuropea. Y entonces, extender y a pasar a otro tema que sería sintaxis, porque ya vamos a estar hablando de español y sintaxis y morfología. Esto les va a servir bastante, ¿por qué? Porque viene en el temario del examen de Ceneval. Ya les diría qué cosa es lo que viene cada una, pero sí se vuelve interesante. Así que voy a empezar a compartir. No sé si quieran tomar alguna nota, algo, o tengan un comentario. Son las 11:06. Yo espero tardarme 10 minutos a lo mucho ya entonces pasemos, pueden pasar a otra cosa. Bueno, si ven la pantalla, pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, Ok, Sí, sí se ve. excelente. Bueno, miren, eh, se supone que yéndonos al curso de etimologías grecolatinas, ya terminamos el tema uno, que es importancia de las etimologías. En cierta forma, intenté, y espero que haya sido así, que lograran reconocer qué son las etimologías como ciencia y luego las etimologías grecolatinas como esta eh, parte de la lengua que es importante porque tiene que ver con la estructura y con el nacimiento del español y cómo estamos emparentados con otras lenguas. Por ejemplo, importancia de las etimologías, eso ya lo vimos. Hicimos las actividades. El tema que sigue entonces es la familia lingüística indoeuropea. Si ustedes ven aquí, vámonos directamente a las actividades. Está siempre la información para realizar las actividades. Y luego viene un cuestionario. Este simbolito que ven de una hoja con una palomita es un cuestionario. El cuestionario obviamente es de la información para realizar las actividades y también de lo anterior. Pueden hacerlo en 2 ocasiones, si no me equivoco, y se va a quedar la calificación más alta. Tienen, ahí cuando los abre, les dice el tiempo que tienen para contestar. Es algo muy sencillo, ¿eh? No es nada complicado. Y al momento de contestar tienen su calificación. Conceptos de la familia lingüística indoeuropea, esto es un glosario, ya saben cómo se trabaja. Una nota y algo importante sobre el glosario. Miren, voy a dejar de compartir para que me vean. Estuve revisando sus glosarios y hay una característica. Me estoy dando cuenta que no leen las aportaciones que hacen los otros. Lo que deben de hacer cuando se está armando un glosario es leer lo anterior. Obviamente los primeros que entran llevan la mano, porque no van a tener que leer lo que hacen los demás. Entonces, necesito que empiecen a hacer el glosario. Por favor, esta semana no lo hagan porque voy a dividirlo en dos, para los de la mañana y para los de la tarde. Les explicaré cómo armar los grupos para que puedan trabajar. Hagan el cuestionario. Eso me ayudaría bastante porque si no van a tener que trabajar otra vez. Voy a hacer 2 grupos, los hago el fin de semana y ya les diría cómo meterse y todo lo que deben de realizar. ¿Mm? Entonces, ya que vimos los conceptos de la familia lingüística indoeuropea, espacio para dudas y un crucigrama. Esta es las actividades del tema 2. Se tienen que hacer la semana que entra. O sea, hay una semana para realizarlas. Entonces, por favor, hagan el cuestionario y yo vería para hacer el fin de semana, si no es que antes, igual mañana, la modificación de los grupos para que ustedes, los de la mañana, puedan tener su glosario y su crucigrama y la gente en la tarde también pueda tener su glosario y su crucigrama. No, perdón, me estoy equivocando de materia. Cada uno tiene su grupo, no me hagan caso, ¿sí? Entonces ya pueden comenzar a hacerlo sin ningún problema. Ahorita estoy cayendo en la cuenta. ¿Mm? una Sobre, pregunta. dime, Este, para el bloque 2 nomás va a ser el tema 2. no, es tema 2 y tema 3. Ah, o sea que nomás es el cuestionario y el crucigrama
y el glosario. Tema 2 y tema 3, te falta estructura de la palabra. Ajá, bueno, Sí, gracias. sí, sí. Para la semana que entra, métanse al cuestionario, al crucigrama y al glosario y ya pueden comenzar a trabajar. Los que están por documento PDF, vamos a revisar el documento PDF, se los voy a... No, déjenme, vamos a abrirlo una vez, mejor. Permítanme. Etimología grecolatinas, aquí está. Documento PDF. Permítanme porque de repente tarda en abrir. Aquí está. Documento PDF, lo que hay que hacer es, déjenme ir ahí, bloque 1, bloque 2. La familia lingüística indoeuropea. Ok, parte de desarrollar un mapa conceptual y cuadro sinóptico. Resumen. Yo les estaré indicando en el grupo qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que dependemos los de PDF del grupo, pero es la misma información, nada más que actividades distintas. Aunque son pocos los que están en el grupo, de todas formas puede generar duda lo que se va a hacer. Bueno, de cierro documento PDF. ¿Alguien tiene una duda acerca de esto que estoy explicando? Si no, ya para pasar a la materia. ¿Todo bien? Ok. ¿Alguien? Ok. Ok. Alguien abrió el micrófono. Entonces, vamos a comenzar con esto. Rápido. El tema del origen de la familia lingüística indoeuropea ya lo vimos muy rápido en clases anteriores. Es este esfuerzo que durante muchos siglos hubo para que diferentes lenguas se unieran. Perdón, de una lengua se derivaran muchas y nace la familia lingüística indoeuropea, que es la comunidad de hablantes más importante ahorita en el mundo. De esa rama vienen las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? ¿Por qué se originan? ¿Qué características tienen? ¿Qué son las lenguas romances? Dice, se denomina lenguas romances, también conocidas como románicas, aquellas derivadas del latín vulgar. Lenguas romances se encuentran dentro del tronco indoeuropeo, la mayor familia de lenguas en el mundo. Aquí, por ejemplo, hay que reconocer dos cosas. Son lenguas romances por lenguas románicas, como ya les he dicho, y provenientes del latín vulgar. El latín vulgar, ¿qué es? Lo vamos a ver ahorita muy rápido. Dice, ¿cuál es su origen? El de las indoeuropeas. Aquí está. Así pues, el español, al igual que el italiano y el francés, no proceden del latín culto, sino su origen se remonta al latín vulgar, es decir, al latín hablado y popular. Con el Imperio Romano, el latín llegó a varios puntos del mapa europeo, creciendo del mismo modo que las conquistas romanas. Les voy a poner como un Word para que lo veamos aquí. Dice, entonces, hay que entender lo siguiente. Ay, déjenme quitar esto. Entonces, las lenguas romances son una mezcla de latín vulgar y las lenguas de la zona. Pero ¿cuál zona? Son los lugares donde los romanos comenzaron a expandirse, solo algunos, y conquistar. Específicamente, déjenme quitar esto, solo algunos, perdón, se me fue. A expandirse y conquistar. ¿Cómo sucedió esa conquista? Fue progresiva, es decir, dependió de la expansión de Roma y su vida política, económica y militar interna. La idea de que Roma se expandiera es un proyecto que durante muchos siglos los emperadores romanos llevaron a cabo. Voy a volver a resubir un video que les puse hace unas 2 semanas o 3 para que lo vean, es meramente informativo acerca de Roma, cómo nace Roma, cuáles características tiene y también de Grecia. La verdad es muy ilustrativo porque además tiene dibujitos y está entretenido. Entonces su vida política, económica y militar marcaron el crecimiento de Roma. ¿Por qué política? Porque desarrollaron muchas formas, bueno, no muchas formas, algunas formas de organización política, entre ellas el ejercicio de la democracia, pero también de una especie de monarquía, autarquías, y lo que conocemos como el nacimiento del Senado, de los legisladores, el derecho romano, todo eso influyó mucho económica, pues manejaban el dinero o el circulante de dinero y militar interna.
La vida militar era muy importante para los romanos. Obviamente no todos eran militares, pero era importante para los romanos. Sería como el equivalente a decir que a nosotros nos importa la democracia porque nos da la libertad. Para ellos la vida militar era un sinónimo de libertad también al mismo tiempo. Lo que se sabe es que al llegar a las zonas que querían conquistar imponían algunas reglas. La dependencia económica de Roma, con el pago de algunos impuestos, obviamente, la imposición de la ley romana y la circulación del idioma latino. A diferencia, bueno, fue diferente en algunas zonas porque algunas fueron más violentas que otras, pero eso sería como el resumen de qué es lo que intentaban los romanos. Obviamente los romanos querían tener romanitos y romanitas, es decir, descendencia directa. Por lo tanto, en algunos casos se registró la desaparición de la gente de la zona. ¿Para qué? Para ellos instaurarse como los conquistadores. ¿Cómo sur? Bueno, ya está. Entonces eso sería la idea de cómo nace la lengua romances. Pero, ¿cómo nació? No, perdón, español no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permítanme. No, esto no. ¿Cómo nace el latín vulgar? Aquí está. ¿Cómo nace el latín vulgar? Dice aquí, su expansión hizo que el latín se instaurara en numerosos reinos, mezclándose con los distintos idiomas autóctonos y creando nuevos dialectos. Puesto que aquellos que iban conquistando las nuevas ciudades lo hablaban a menudo, lo que hablaban a menudo era el latín vulgar, fue este el que los habitantes aprendieron y no el latín culto. El latín culto era el que hablaban los romanos que venían de Roma y los que practicaban las creencias romanas. Digamos que si nosotros vamos a Estados Unidos y vamos con nuestros paisas, pues hablamos español, ¿no? Y hablamos el español en cierta manera puro, y allá hablan una mezcla entre el español y el inglés, el pocho, como quieran llamarle, y sería como el equivalente al latín vulgar, que va a generar otra lengua O, profe, dime, un ejemplo no sería como nosotros lo conocemos como el Span English. exactamente, es el Spanglish. Exactamente. Y es el claro ejemplo de lo que va a empezar a suceder. Va a desaparecer la lengua. Tan tan, se acabó. Y se va a transformar en una nueva y distinta. Bueno, como dice aquí, gracias por tu aporte, las nuevas ciudades y lo que hablaban en latín vulgar. Además, con el Imperio Romano y la llegada de otros imperios como el germánico, numerosas poblaciones quedaron aisladas, haciendo de estos nuevos dialectos del latín fuesen evolucionando más y más hasta convertirse en los idiomas en hoy en día. Aquí la pregunta es de dónde proviene el español. Eso lo vamos a ver la clase que entra. ¿Cómo nace el español? ¿Cómo se integra? Entonces no es un tema así, me extendí un poco más, perdón, pero es que hablamos de las calificaciones. Eh, ¿Cómo nace el español? Igual, de la mezcla del latín, de la lengua romance proveniente del latín vulgar, que era como un pre-español, un pre-castellano, con las lenguas de las zonas, pero ya dentro de Castilla o dentro de España. Y ahí hubo influencia de árabes, allí hubo influencia de visigodos, ahí hubo influencia bueno, de las tribus del norte de ahí por Alemania. Hay influencia de otros lugares, pero sobre todo de los árabes, muy importante. ¿Sí? Al parecer, si no me equivoco, mal recuerdo, son unas 4.000 palabras árabes presentes en nuestra lengua, bueno, en el español de España, muchas de ellas de origen militar, entonces, y las utilizamos de manera común y corriente. La comida fue una gran mezcla. La cocina española es lo que es por la cocina árabe. Les recomiendo una serie, no, si quieren, igual no busquen información, pero la serie sí, porque es un poco muy apegada a lo que sucedió en esta mezcla árabe-castilla. Una serie que se llama Isabel, es española, véanla, violenta, pero está padre. Y se apega un poco al relato histórico de lo que sucedió y de los primeros y de las primeras apariciones del español. Bueno, chavos, hasta aquí terminaríamos la clase. Nos vemos ahorita en la próxima, que es en 20 minutos, si no me equivoco. Ya no vamos a dar calificaciones, entramos de lleno. Vamos a discutir una cosa. Miren,
Este libro, obviamente, yo lo tengo, dice, El mito de la educación. ¿Por qué los padres pueden influir muy poco en sus hijos? Es un libro que por primera vez, bueno, no por primera vez, sino lo desmitificó masivamente. La educación no depende de los padres. Y planteó la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, cuáles son los elementos? Déjenme dejar de grabar.